Qué bueno que ya están aquí con todos ustedes conectados a este curso de verano de podcast para niños. Vamos a platicar de todo lo que tiene que ver en el mundo del podcast y es importante también darles la oportunidad a que ustedes conozcan, a que ustedes hagan su propio podcast y que el mundo conozca lo que tienen que decir, que conozcan esas ideas tan maravillosas de cómo ustedes ven al mundo y que de verdad lo quieran hacer de una forma creativa, divertida y completamente diferente. Vamos a aprender a crear, a grabar y editar nuestro propio podcast usando solamente un celular y una tablet. ¿Cómo se va a llamar? ¿A quién lo vamos a dirigir? Del tema del que vamos a hablar. A ver esas cosas tan importantes como el objetivo de nuestro podcast, porque necesitamos tener un objetivo. Si quiero informar a la gente, si quiero entretener a la gente, vamos a definir un objetivo para que ustedes sepan que la forma en cómo estamos comunicando las cosas también tienen un objetivo. Cuando ustedes quieren el permiso para ir a la fiesta del amigo o para ir al partido de fútbol o para hacer algo en específico, ¿cómo le piden permiso a sus papás? ¿Qué hacen? ¿Cómo hasta piensan el momento indicado y hasta le dicen con el tono de voz más bonito? Buscan como que el momento más adecuado para lograr ese objetivo de que les den permiso para ir a un lugar en específico. ¿Es cierto o no es cierto lo que les estoy diciendo? Digan. Y ese objetivo precisamente se traslada a lo que nosotros podemos hacer el podcast. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en esta parte de crear el podcast. Obviamente lo vamos a grabar con nuestro teléfono celular. Yo les voy a dar los mejores tips. No vamos a ocupar ni un micrófono tan profesional. Lo podemos grabar con nuestro teléfono dentro de nuestro closet para que se escuche maravilloso. Vamos a aprender a hablar con seguridad, con confianza, a expresarnos mejor y compartir nuestras ideas. Esto es bien importante porque cuando nosotros aprendemos a compartir nuestras ideas y lo hacemos con la mejor confianza, podemos lograr muchas cosas en nuestro beneficio. Aquí nosotros lo que tenemos que aprender es darnos esta seguridad para comunicarnos y para poder entender que nuestra habilidad de expresión nos va a ayudar a conseguir cosas tan importantes como cambiar el mundo, ¿no? Ustedes ya tienen ese manejo tecnológico más fácil que nosotros los adultos y esa es una cosa que tenemos que aprovechar a nuestro favor, ¿vale? Vamos a publicar nuestro primer episodio, pero lo vamos a subir de Spotify, en donde vamos a subir todos los podcasts de este curso para que los empiece a escuchar todo el mundo. Imagínense si en una de esas alguien dice en los comentarios: a mí me encantó el podcast de Majo, quiero escuchar más. Imagínense que Majo dentro de 10 años ya esté estudiando artes gráficas, artes plásticas y que puedan escuchar en ese momento su podcast. Va a ser algo maravilloso. Hay muchas ideas de lo que puede ser un podcast. ¿Cómo entienden ustedes lo que es un podcast? Lo que yo entiendo de un podcast es como que tú estás contando una anécdota o algo que te pasó a ti, una enseñanza, y lo estás narrando a la gente mediante redes sociales. Muy bien, es un canal de comunicación precisamente. Un podcast es como un programa de radio. Nació como un archivo completamente de audio en donde hay gente que está hablando, hay gente que está poniendo música, hay gente que está preguntándole a la audiencia cómo se siente el día de hoy. El podcast precisamente es un modelo de comunicación en donde nosotros podemos hablar del tema que nosotros queramos, de tocar esas cosas que nos interesan a partir del sonido, a partir de la voz, porque como les decía hace un momento, la voz es el vehículo más importante de expresión. El podcast es contar una historia a través de ideas o cosas que nos gustan. Todos contamos historias todos los días y la forma de contar historias que tienen ustedes en este momento es muy particular porque tienen el momento para poder desarrollar la imaginación que nosotros los adultos ya hemos perdido. Las personas más creativas son personas que piensan como niños, porque a nosotros cuando vamos creciendo y nos vamos llenando de responsabilidades, nos olvidamos de la imaginación, y ustedes tienen esa capacidad para poder contar esas historias con mucha imaginación. ¿Para qué nos sirve un podcast?
obviamente para expresarnos de la mejor manera, para compartir lo que sabemos. Ustedes también saben muchas cosas que quizá no saben los demás. Por ejemplo, nosotros los adultos, quizá no sabemos cómo piensan los niños, cómo debemos de dirigirnos hacia los niños, cómo poder entender que los niños tienen una vida completamente diferente, para poder darles ese lugar que ustedes se merecen y que es el lugar que tienen. Nosotros también podemos aprender muchísimo de eso que ustedes nos dicen. Nosotros podemos ayudar a otras personas a que conozcan los secretos de los temas que a mí me apasionan, y eso le va a ayudar a otras personas a entenderlo de una manera diferente. También sirve pues para divertirnos mientras usamos nuestra voz. Yo siempre que hago un podcast a mí me encanta divertirme, y esto es tan divertido que realmente vamos a tener la oportunidad de hacerlo, porque no es una tarea, no es algo que tengo que hacer para poder lograr o conseguir algo. Y es importante también entender que con un podcast nosotros podemos contar cosas que realmente no te animas a decir en clase. Por eso es importante que nuestro podcast empiece a ser con audio. Cuando nosotros decimos las cosas sin que alguien nos ve, tenemos más confianza para que otros niños del mundo lo puedan escuchar, porque ellos se van a identificar con ustedes, porque ellos van a saber que piensan igual que ustedes, pero sí hacerlo con mucha responsabilidad. Quisiera que alguien me dijera qué es lo que entienden por responsabilidad. Bueno, ser responsable es que seas cuidadoso y tengas ordenado lo que quieres y cuidar lo que, pues, tus cosas, ¿no? Muy bien. Aplausos para Valeria, muy bien. Esa palabra de ser cuidadoso es eso. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, a quién se lo decimos y para qué se lo decimos. Inclusive hay que ser cuidadoso con las palabras que vamos a utilizar para poder conseguir esos objetivos. Por eso la responsabilidad es muy importante. Hay que tener mucho cuidado, y más con lo que hacemos en internet, con lo que vemos en internet, porque eso se traduce en influencias. Hay familiares, amigos, hay otras personas que creen en ustedes y que confían en ustedes porque realmente tienes algo importante que decir. Por eso entendemos que hay tipos de podcasts en donde contamos historias o cuentos. Puede tener una moraleja, puede tener una enseñanza, puede tener una conclusión, en donde ahí nosotros ponemos nuestro punto de vista. En el tipo de podcast de historias o cuentos tenemos que llevar a esa persona que nos va a escuchar a ese nivel de imaginación. También podemos hacer entrevistas en donde le preguntamos el punto de vista a otra persona de un tema en específico, pero que tenga la oportunidad de enseñar, de informar. Pueden ser entrevistas divertidas de cosas muy tradicionales, de cosas del día a día, pero pueden ser podcasts de opiniones. Esas opiniones para poder entender que todo mundo piensa diferente y respetar la opinión de los demás. Datos curiosos. Hay mucha información que se puede traducir en esos datos curiosos, que pueden ser en cualquier índole, en cualquier tema. Hacer podcast de humor, de bromas, cuidarlo en el sentido de que puedan ser cosas que no vayan a dañar a alguien más. Por ejemplo, reflexiones, cosas que ustedes piensan del mundo, y ustedes tienen reflexiones más allá de lo que pasa en su día a día, y esas reflexiones son bien importantes. Cuando nosotros los adultos encontramos una reflexión coherente y obviamente lógica en niños, nos cambia la vida, nos cambia el universo, porque nos sorprende cómo piensan ustedes. Ustedes tienen una capacidad de pensamiento completamente diferente porque ven la realidad desde un punto de vista diferente. Ustedes alcanzan a ver cosas que nosotros los adultos nos cuesta mucho trabajo, aunque pensemos que lo sabemos todo, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer un podcast? Primero, nuestra voz. Nuestra voz es lo más importante porque es el canal de comunicación más auténtico que existe. Nuestras emociones se traducen en nuestra voz. Cuando estoy triste, cambia completamente, inclusive las palabras que estoy utilizando. Pero todo es a través de la voz, y la voz va a ser el elemento particular que nos va a ayudar a que podamos expresarnos de la mejor manera. También necesitamos una buena idea, una gran idea. Todos tenemos ideas maravillosas, y esas ideas las tiene que conocer el mundo, porque son ideas que pueden cambiar nuestra forma de ver la realidad. Y las ideas, créanme que son cosas que no se deben de dejar morir. Una idea es un pensamiento que se traduce en una forma de comunicar ese pensamiento. Los niños tienen grandes ideas,
Obviamente pues en este momento necesitamos la tecnología, necesitamos los fierros, necesitamos los cables, yo me refiero a los fierros, a los micrófonos, a las consolas y todo eso. Necesitamos programas de grabación, necesitamos toda esa tecnología. Y lo maravilloso de este curso es que lo vamos a poder hacer con un celular o una tablet. Y muchísimas ganas de que de verdad se quieran divertir, con una intención de mostrarle al mundo lo que ustedes pueden hacer y que de esto inclusive pueden generar una profesión. Bueno, hasta aquí la clase de este día, la primera clase de este gran curso de verano podcast para niños, y obviamente todavía vamos a hacer cosas muchísimo más interesantes. La próxima clase ya vamos a ver cosas como el nombre, a quién va dirigido, los temas de los que podemos hablar, y vamos a estar siempre haciendo ejercicios. Así es que pues la próxima clase, que es el próximo miércoles, se va a poner súper buena, y obviamente pues nos vamos a ver ahí todos.